En esta oportunidad nos acompaña el doctor Guillermo Mayo, quien es abogado de profesión, cuenta con un máster en gerencia pública por EUSIM Business School de España, estudios complicados, así como cursos de especialización en arbitraje en contrataciones del Estado y Junta de Resolución de Disputas en Construcción por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene más de 10 años de experiencia en la administración pública, específicamente en relación a la gestión de las contrataciones del Estado. Trabajó en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, la OCE, así como en el área de abastecimiento de la Oficina General de Infraestructura del Ministerio del Interior y del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, y la Oficina Asesoría Jurídica de la Sede Central del Seguro Social de Salud. Actualmente se desempeña como asesor del área usuaria encargada de la formulación, evaluación y ejecución de los proyectos de inversión y las inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación para el mejoramiento de la infraestructura educativa pública a nivel nacional. Finalmente, tiene experiencia como capacitador acreditado por el OCE para la difusión de los programas de capacitación y formación en contrataciones del Estado. Le doy pase al doctor Guillermo Mayo para que inicie la ponencia. Muchas gracias, señorita Aquino. Bueno, muchas gracias por el pase. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué bueno tenerlos acá, qué gusto en realidad. Quisiera primero que me confirmen, antes de iniciar la sesión, si se escucha bien el audio. A veces a esta hora hay un poco de interferencia, si se escucha bien, y también el sonido y el video también si está de manera clara. A ver cómo irnos conociendo. Buenas noches. Arnold, buenas noches. ¿Cómo está Anita? Qué gusto. Tal vez con alguno de ustedes ya he tenido oportunidad de compartir alguna clase, alguna sesión, tal vez presencial, que es bastante, se extraña, con bastante nostalgia, o también a través de este medio, ¿no? Siempre estamos difundiendo este tipo de eventos y agradezco a Gestiona por la invitación del día de hoy. He querido estar con ustedes a pesar de unos temas familiares, porque el compromiso es con la educación y es también con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Gestiona me pide que haga una precisión, que las clases son gratis. El día 13, 15, 16 y 17 de marzo son gratuitas. Sin embargo, pueden hacer un pago si requieren su certificado y, como lo habían dicho en la presentación, ingresar al intranet y descargar toda la información correspondiente a las sesiones, ¿no? Muy bien, entonces vamos a abordar el día de hoy el taller de preparación para la certificación ante el OCE. Ustedes saben que es un requisito indispensable para laborar o querer trabajar en el área de abastecimiento, logística, órgano encargado de las contrataciones en realidad, de cualquier institución pública, estar certificado por el OCE. ¿Por qué? Porque a través de este proceso de certificación, lo que busca el OCE es medir las competencias y la capacidad técnica de las personas que van a acceder al campo del abastecimiento público. Y ahora más que nada, porque en el abastecimiento público ya se está trabajando un nuevo cambio normativo. Entonces es muy importante por eso estar siempre actualizados, siempre al tanto de las nuevas disposiciones que se van a ir implementando. Y yo les recomendaría de que antes que se venza su vigencia empiecen a hacer su proceso de certificación, si lo tienen vigente, o si todavía no lo tienen, háganlo ahora, porque probablemente si entra una nueva norma, que no creo que sea este año, yo lo dudo, pero sí, probablemente el próximo gobierno que entre, porque cada gobierno entra con su propia norma de contratación pública bajo el brazo.
van a sacar una nueva norma y van a requerir otra vez este proceso de aprendizaje. Entonces, con lo que ustedes aprendan de ahora, con la norma vigente, con las disposiciones vigentes, les recomendaría que hagan su certificación, se certifiquen y bueno, estamos acá para apoyarlos, ¿no? Vamos a dar lo mejor de nosotros como es de costumbre, como es de siempre. Muy bien, vamos a desarrollar, dentro del proceso de certificación son 4 competencias. Vamos a desarrollar hoy día la competencia número 1, que está referida a la gestión pública, propiamente al tema de planificación en las contrataciones del Estado. ¿Estoy presentando mi pantalla? Sí. Voy a presentarle la diapositiva. La competencia 1, referido a la gestión pública, donde es mucho énfasis en esta primera competencia. Les comento que son 8 preguntas de las 70 que vienen en el examen. Son 8 preguntas referidas a esta competencia, pero que el OCE pone bastante énfasis en el Código de Ética de la Función Pública. Y es justamente sobre ese tema que nosotros vamos a poner énfasis en las preguntas que desarrollemos. ¿Qué otras materias ingresan en esta competencia? Las referidas al planeamiento estratégico, a la política de modernización de la gestión pública como lineamiento para todos los niveles de gobierno, y también, obviamente, como les había adelantado, el Código de Ética de la Función Pública. Entonces, vamos a ver en primer lugar respecto a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. ¿Qué es esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública? Voy a dejar de compartir video para que no haya interferencia, o sea, hay un poco de interferencia y sea mejor el audio. Antes de eso, ¿no? El objetivo de esta primera parte es que ustedes interpreten de manera integral el planeamiento estratégico en relación a los instrumentos y alineados a los niveles de gobierno a la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública. ¿Qué es esta Política Nacional de la Modernización Pública? Hace 10 años el Estado ha empezado a hacer una reevaluación respecto a los distintos alcances y también las brechas que tiene la administración pública. Entonces, en esta política de modernización de la gestión pública este año se planteó cuál es la visión, cuáles son los principios y lineamientos de actuación congruente entre todas las entidades para que puedan maximizar la eficiencia y la eficacia y el valor público de atención al ciudadano. Entonces, esta Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública tiene como objetivo orientar, articular e impulsar todos los procesos de modernización hacia una gestión pública por resultados. ¿Cuáles son los principales problemas que han encontrado? Y ustedes también acá les voy a pedir su participación. Tal vez tienen un comentario, tal vez quieren agregar algo o también refutarlo, ¿por qué no? Porque todos nadie es dueño de la verdad. Van a poder hacerlo a través del audio, o a través de la mensajería. Pueden también, voy a estar muy atento a su mensajería para que ustedes puedan dar sus aportes. La primera deficiencia que han encontrado al momento de elaborar esta política de modernización de la gestión pública, este instrumento, es que hay una ausencia del sistema de planeamiento estratégico. Muchas entidades no conocen bien cuál es el rol que tiene el CEPLAN. El CEPLAN, que es el ente rector del sistema de planeamiento estratégico, porque ni las políticas ni las prioridades del gobierno, tanto central, regional o local, están alineadas a los problemas reales de cada zona, y estas no articulan entre sí. Entonces, no se asegura con ello que hay un alineamiento entre las políticas nacionales con las sectoriales y menos con las territoriales, es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Sabemos, y vamos a ver más adelante, que para el planeamiento estratégico se tienen que alinear las políticas públicas, y es el CEPLAN quien tiene que brindar la asistencia técnica, porque el planeamiento es un mundo, es un mundo muy, muy amplio, porque tienes que proyectarte la visión y previamente identificar las brechas y proyectarte la visión de cómo las vas a satisfacer. Entonces, se requiere un equipo técnico, pero entonces el CEPLAN no tiene esa fuerza probablemente de impactar en las entidades para que hagan un correcto planeamiento estratégico. Por eso es que muchos proyectos, incluso entre gobierno regional y gobierno local, se repiten. ¿Por qué? Porque no están articulados,
no están alineadas sus políticas o lo que pretenden hacer para cerrar determinadas brechas. Puede ser que sí la han identificado bien, pero probablemente estas no están alineadas. Entonces, eso crea un problema en la gestión pública. Otro problema o deficiencia que ha detectado, en este caso, es el diseño deficiente de la estructura y organización de las funciones. En muchas instituciones públicas, su estructura de organización y funciones, es decir, el agrupamiento y la asignación de responsabilidades dentro de la entidad, no están claramente definidas. Algunas entidades no cuentan con los instrumentos de gestión para personal, como es el ROF, por ejemplo, es el cuadro de asignación de personal, el CAP. Entonces, los lineamientos y los modelos vigentes también no son los adecuados, menos en los gobiernos regionales, y tendría que haber en la administración pública, bajo este contexto, una sola estructura organizacional, claro, dependiendo cada entidad, pero al menos homogenizar en algunos sentidos, para que fluya mejor la administración pública, y eso también crea una mayor predictibilidad para el usuario, para saber qué áreas son las encargadas de, por ejemplo, determinados rubros. Ustedes, por ejemplo, van a una entidad y no saben dónde presentar un documento, o lo presentan en dos partes. Lo presentan en una área y va a otra área destinada. Mesa de partes te manda a averiguar tu trámite, tu solicitud como ciudadano a una oficina y después te manda otra. ¿Por qué? Porque no está alineado, no está determinada la estructura de organización y funciones de cada órgano de línea, o de cada unidad, o las competencias de cada oficina dentro de las entidades. Entonces, es otra deficiencia que ha visto al momento de plantearse la política de modernización de la gestión pública. También tenemos el inadecuado proceso de producción de bienes y servicios públicos. Un ratito. En muchas entidades, los servicios y bienes que se brindan, muchas veces por la misma gestión del procedimiento, pero no echemos tampoco, a mi parecer, es una opinión personal, la responsabilidad de los servidores, ¿no? A veces también es este cambio normativo repentino de que no hace que los procesos de adquisiciones sean más fáciles, más comprensibles. Tenemos una ley de contrataciones y tenemos un reglamento, pero además tenemos directivas, tenemos resoluciones, tenemos opiniones, tenemos pronunciamientos, tenemos un montón y gama de material normativo fuera de la ley y el reglamento que hace que el gestor público se dedique más a rebuscar qué norma aplica o qué criterio aplica a gestionar, que en realidad la contratación pública es un tema de gestión. Es como ustedes que van a comprar algún artefacto o algo para su necesidad propia, no te vas a enfrascar en revisar documentación tras documentación, sino que tiene que fluir ese poder de adquisición. Entonces, esta producción de bienes y servicios no solamente deviene en la responsabilidad del servidor o del logístico, sino también dentro del contexto normativo. Ahora, nos venimos buscando nosotros la norma perfecta de la contratación pública hace más de 10 años. Empezamos con la ley 1017, que fue el primer texto único ordenado que tuvimos después de la ley 26.850, cuando estaba el Consucode vigente. Y después se creó con la 1017, o Decreto Legislativo 1017, el OCE. Y desde que se creó el OCE ha tenido como 4 cambios normativos sustanciales, y cada gobierno ha ido buscando su norma perfecta, pero nos damos cuenta a estas alturas que la norma, por más perfecta que sea, también es una cuestión de gestión humana, una gestión de personas. Entonces, lo ideal sería tener un solo cuerpo normativo y no tener tanta norma dispersa. No sé, esa es mi apreciación. Ustedes tal vez quisiera saber si tienen su propia apreciación, cuál es su pensamiento, ¿no? ¿Qué opinan ahí? ¿Qué opinan nuestros colegas? A ver, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? ¿Qué opina Susan? ¿Qué opina María? Leslie, qué gusto verlos. Geraldine, Alenka, ¿qué opinan? Porque en verdad una normativa, para que sea aplicada y una normativa perfecta, porque la que tenemos vigente no es perfecta, pero ya estamos adecuados a esto hace 4 años, porque se entró en vigencia el 2016.
bueno, 4 o 5 años ya con este año, porque entró en vigencia en enero. Entonces, no vamos a encontrar la norma perfecta, es una cuestión de gestión también de las personas, ¿no? Esa es una de las deficiencias que han visto. Otra es la infraestructura, el equipamiento y logística insuficiente. Hay entidades públicas donde la coexistencia incluso, bueno, ahora con la eliminación del CAS, pero también todavía persisten otros regímenes laborales como la 276 o la 728, y además ahora también están las locaciones de servicio, que con la eliminación del CAS probablemente, es también una apreciación personal, se va a masificar este tipo de contratación. Entonces, en cierta parte se le está dando beneficios, sí, a un sector, a una parte, pero por otro lado se le está creando un vacío para que se pueda masificar y se pueda contratar por orden de servicio y quitar derechos a muchas personas, porque recordemos que la orden de servicio no es un contrato laboral, como sí lo había sido reconocido el contrato CAS, que con el expediente número 2/2010 del Tribunal Constitucional le había reconocido como un régimen laboral, dándole sí ciertos derechos limitados, pero al fin ciertos derechos que no tienen en un orden de servicio. Entonces, la gestión insuficiente, no hablando de infraestructura, sino de gestión humana en el Estado, todavía va a persistir. O sea, esta nueva ley que ha aprobado el Congreso, decreto legislativo, no arregla en realidad el problema de fondo, sino causa a mi parecer también, una herida en una parte que todavía no la teníamos. Entonces, no está remediando en sí, es mi opinión. Entonces, es respetable tener las opiniones de ustedes, quisiera irlas leyendo, probablemente si ya las vienen comentando, ¿no? Si nos comentan, estaría perfecto. Si quieren hacer el uso de la palabra también, me avisan. Entonces, la infraestructura también, hay muchas entidades que antes de esta pandemia estaban sobrepobladas, no hay una infraestructura adecuada, muchos locales son alquilados, son espacios acondicionados para oficinas públicas. Entonces, es también otro problema que se ha identificado, ¿no?, dentro de la política de modernización. Una inadecuada política y gestión de recursos humanos, lo que comentamos hace un rato. La limitada evaluación de resultados, impacto, seguimiento. Acá es muy importante precisar de que no hay una base de datos consolidada en el Estado. No tenemos, por ejemplo, hemos tenido problemas. ¿Qué problemas hemos tenido en la pandemia para otorgar beneficios, bonos, e incluso ahorita con el tema de la vacuna, el proceso de vacunación? ¿Qué problemas subsisten en el Estado? De que no sabemos de qué data coger para beneficiar o para dar ese servicio social a los beneficiarios. No tenemos una red, una sola fuente de beneficiarios. Tenemos, por ejemplo, en el tema de salud, tenemos el Seguro Social de Salud, tenemos el SIS, tenemos el Ministerio de Salud, tenemos otros programas de salud también que atienden que pertenecen al Ministerio de Salud, pero que no están unificados. Y cada uno tiene su propia lista de beneficiarios, donde incluso hay filtración de personas que resultan siendo beneficiarias cuando no lo requieren. Ejemplo típico, el bono. El bono que otorgó el gobierno, no había una fuente, no había una relación, una base del Estado que tenga identificadas las personas vulnerables o personas que requieren en sí el apoyo del Estado. Ese es otro problema. ¿Y cómo se crea esto? Porque entra una gestión y no aprende de las lecciones o de los errores cometidos, sino que no hace una evaluación, lo deja y dice la siguiente gestión ya se encargará, la siguiente gestión ya que lo vea. O no hay una gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es, por ejemplo, ustedes cuando han renunciado a un trabajo, ya no les han renovado, han dejado, ¿no?, de elaborar, ¿qué es lo que hacen? Se llevan muchas veces, la información, o se llevan el conocimiento, los procedimientos, de tantos años de experiencia o tanto tiempo de experiencia que han tenido, a la persona que viene no le enseñan, ¿no? Puede decir, encima me están despidiendo y le voy a enseñar. Encima que no me han renovado y le voy a enseñar.
No, es que ahí hay un tema también particular de cada persona, porque hay que pensar que no le estás haciendo un favor al jefe que se está quedando, sino es para el país, es porque si al menos estás en una entidad pública, tienes que cuidar que la persona que va a ocupar ahora ese puesto, aunque te duela, ¿no? Tal vez ya no te están renovando, también tiene que continuar y mejorar lo que tú has venido haciendo. Y eso ¿y qué información le va a servir? Lo que tú le digas, las advertencias, los aspectos tal vez negativos, positivos, y de las lecciones que puede aprender. Oye, tal vez no cometas esto, tal vez ten cuidado en este documento, disculpen, tal vez ten cuidado en redactar este documento, etcétera. Entonces, esas lecciones aprendidas, esa gestión del conocimiento, también nos falta en el Estado. No puede ser también que el nuevo gobierno, la nueva persona que venga quiera borrar con la mano izquierda lo que la anterior persona ha hecho con la mano derecha. Entonces, ese proceso todavía nos falta, pero otra vez acá viene el lado personal, el lado humano. Ya depende de cada persona. Una norma te la puede imponer, pero al final la puedes cumplir por cumplir la norma, porque la tienes que cumplir, o la puedes simplemente cumplir mal, o no cumplirla y bueno, pues pasarlo, ¿no? Se me pasó. Entonces, eso es un tema también muy importante y que se ha visto como una deficiencia que tiene el Estado en todos sus niveles de gobierno, hablamos, nacional, regional o local. Muy bien. Esta política de modernización de la gestión pública tiene 6 principios. Me está dando un aviso del ratito. Está dando un aviso del internet. Quería leer sus opiniones. Si tienen opiniones, tienen algún comentario, tal vez, me dicen. Yo estoy apto a escucharlos. Bueno, el primer principio es la orientación al ciudadano. Obviamente que la razón de ser de la gestión pública, la razón de ser de nuestro Estado es servir al ciudadano, es que el Estado tenga que proveer de aquellos bienes, servicios, ¿no? En el caso de contrataciones, al ciudadano. Lo que busca el Estado no es rentabilidad, sino es atender al ciudadano. Entonces, la orientación al ciudadano significa que el Estado y sus entidades definen sus prioridades e intervenciones a partir de las necesidades ciudadanas. Para cerrar una brecha, tienen que preguntar al grupo de beneficiarios qué carencias tienen, cuáles son sus necesidades. Porque recordemos que siendo nuestra sociedad y nuestro país pluricultural, teniendo varias creencias, teniendo diferentes formas de pensar, no se puede imponer un mismo criterio aplicado a todos los ciudadanos, sino que se tiene que conversar, porque puede haber un grupo de personas que por una cuestión ideológica o religiosa o de pensamiento, de cualquier otra forma que sea y que es válida, la política pública que quieres aplicar no les sea beneficiosa o no podrían ellos recibirla. Entonces, en ese caso, no tendría sentido atender de esa manera esa necesidad. Tendrías que preguntar, ¿y cómo te podemos ayudar? Por ejemplo, ustedes habrán escuchado los Amish, ¿no? Es una sociedad, bueno, no hay en el Perú, creo que había una colonia pequeña, pero pónganse una persona como no contactados o una tribu de que no quiere ser beneficiaria de, por ejemplo, de electricidad, porque tienen tal vez un pensamiento, tienen una costumbre de vivir sin electricidad porque no es una necesidad probablemente para ellos, como sí lo puede ser para otras personas, ¿no? Entonces, estas personas habría que preguntarle en tal caso cuáles son sus otras carencias o de qué manera se le podría atender sus necesidades, porque son parte también de la ciudadanía, son parte del territorio que conforma el Estado. Recordemos que uno de los componentes del Estado justamente es el territorio, parte de la población también, y aparte también es su autonomía. Entonces, el Estado en sí tiene esa
esa obligación, ¿no? De alguna manera, porque al nacer como Estado le hemos cedido una cuota de poder a los gobernantes para que atiendan justamente esas necesidades. El Estado no tiene un fin lucrativo como si lo podría hacer una persona particular, una empresa, que busca rentabilidad. El Estado no busca rentabilidad porque al final no va a quebrar. Por más que no paguen impuestos, algunas personas no va a quebrar porque van a haber otras fuentes de recursos. Los impuestos son una sola fuente de recursos, que son los ordinarios, pero no va a quebrar el Estado. Entonces, esa necesidad, para que sea atendida de manera particular, se tiene que preguntar necesariamente a los beneficiarios. La articulación intergubernamental para ello también es muy importante. ¿Y a qué se refiere? A conversar, a dialogar, a coordinar entre los distintos niveles de gobierno. Y lo veíamos justamente en la parte anterior cuando tocábamos los problemas de que los diferentes niveles de gobierno no conversan entre sí. Las políticas públicas las aplican de acuerdo a su plan de gobierno, de acuerdo a lo que ellos han planteado y a veces no escuchan a las necesidades o al pensamiento o a las políticas, no revisan las otras políticas de otros niveles de gobierno. Y todo tiene que estar articulado. Somos un Estado articulado, unificado, somos un solo Estado. Podemos ser una nación, es decir, muchos grupos de personas que comparten, ¿no? Una misma doctrina, una misma costumbre, pero al final somos un mismo Estado, somos un Estado unificado. Y eso tiene que ser articulado, verse enfocado justamente en la articulación de las políticas públicas. El balance entre la flexibilidad y control de la gestión tiene que ver con estos dos principios, la orientación al ciudadano y la articulación. ¿Por qué? Porque acá también se hace énfasis que para desarrollar una gestión ágil, eficiente y oportuna, se debe de permitir la intervención de aquellas personas que van a ser beneficiadas o van a recibir esa atención del Estado. Se debe conversar con ellos y permitir también que sean parte del planteamiento de la política que se va a aplicar. La transparencia, rendición de cuentas, naturalmente es muy importante para que el Estado sea eficiente, que sea transparente. ¿Transparente en qué sentido? Procurar que se aumente la eficiencia en las entidades públicas, actuando con probidad, actuando con idoneidad, actuando con rectitud, veracidad, con justicia y equidad. Y claro, y estos son principios que vamos a ver que son parte del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, la rendición de cuentas permite también, ¿no?, al ciudadano, permite garantizar la transparencia en la actuación de las entidades públicas y generar canales adecuados para permitir el acceso al ciudadano de manera permanente a información que tiene carácter público. Por ejemplo, el SEACE es un portal de transparencia que te permite saber cuál es la ejecución de las entidades respecto a su plan anual de contrataciones. Te permite conocer con quién se está contratando, cuánto es el monto adjudicado, se registra por eso el contrato. Es un portal de transparencia. El SEACE no te va a restringir si la información está incorrectamente registrada, porque al final lo que el funcionario, el servidor registra en el SEACE, se entiende que es verídico, se entiende que es lo que está en el documento en físico, ¿no? Se registra bajo responsabilidad por eso. Entonces la transparencia es importante porque nos permite también de alguna manera participar a nosotros los ciudadanos en la toma de decisiones de los gestores públicos. Ahora, la innovación, aprovechamiento de las tecnologías, muy importante porque lo que se requiere es que las entidades avancen en un proceso constante de revisión y renovación de los procesos y procedimientos mediante la aplicación e implementación de acciones que lleven a procesos de constante innovación, incorporando y aprovechando las tecnologías, más que nada en este contexto que estamos viviendo, donde el teletrabajo nos ha llevado de manera forzada en muchas entidades a hacer una regla general a la regla específica, que antes era, ¿no?
sea, el teletrabajo ni teníamos pensado en el Estado, era un proyecto de acá hace 10 años, para 10 años. Y sí está regulado en algunas entidades, y algunas entidades lo venían aplicando, como es el caso de Indecopi, por ejemplo, pero con determinadas limitaciones. En cambio ahora es la regla general, en realidad, el teletrabajo, de manera forzada. ¿Y qué necesitamos? Herramientas como esta, el Meet, el Zoom. Otra también, bueno, en caso de gestión me dicen que tiene su aula virtual, me comentaban, tiene su aula virtual. Entonces, este tipo de herramientas también nos acerca, ¿no? de alguna manera, pero también hay una limitante. ¿Qué pasa con las personas que no tienen la oportunidad, los ciudadanos, hablando de gestión pública, de acceder a las tecnologías? Y eso ya lo hemos visto cuando empezó el año pasado la pandemia y las clases virtuales para los centros educativos. Dichoso el que tenía una tablet o una computadora, pero también la tenía que usar mamá o papá ese mismo horario para sus clases. Entonces, es un poco ahí la realidad de cada población, de cada hogar, de cada ciudadano, ¿no? Cada ciudadano tiene su propia necesidad. Principio de sostenibilidad, ¿no? La gestión pública, bueno, se sustenta en la integración, el equilibrio de las políticas sociales, ambientales, económicas para el desarrollo nacional, así como la satisfacción de las necesidades. Vamos a encontrar en este principio también dentro de los principios de la ley de contrataciones, principio de sostenibilidad social y ambiental. Recogiendo ese principio para aplicar a la norma de contratación pública, este principio es muy importante porque la contratación pública no solamente es un canal para adquirir bienes o servicios, sino también es un canal para beneficiar, para coadyuvar, ayudar indirectamente a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, a través de la contratación pública se puede establecer factores de evaluación que se le da un determinado puntaje a un postor que acredita un certificado que ocasiona menor impacto ambiental en sus procesos de ejecución del bien o elaboración del bien, Hay muchos criterios de sostenibilidad ambiental y social que se pueden ir aplicando, pero ese es un proceso largo todavía. Es un proceso largo que hay que estar muy pendientes, y acá también tengan en cuenta, al menos no sé, acá se habrá proveedores, de que ya poco a poco dentro de la contratación pública los factores de evaluación referidos a criterios de sostenibilidad ambiental y social van a cobrar mayor relevancia, van a tener una mayor asignación de puntaje que en algunos casos podría ser determinante para que ganes la buena pro. Y por el otro lado, para los que trabajan en las instituciones públicas en el área logística, apliquen estos factores a sus procesos de compras. Muchas veces aplicamos, y yo también me incluyo, solamente el factor de evaluación precio. ¿Y por qué no aplica lo de sostenibilidad ambiental y social? No, es que es muy engorroso. No, es que no hay proveedores. Que los factores no son de cumplimiento obligatorio, y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Entonces, hay también, ¿no?, una parte proveedor y otra parte funcionario. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Todo bien? Avísenme por el chat. ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? ¿Siguen? Avísenme si está todo bien, para seguir avanzando. Vamos a avanzar ahora con la cadena de valor público. A ver, me van avisando si está todo bien. Voy a estar muy atento. Muy bien, gracias Jessica, manito arriba. Gracias. La gestión por procesos, la gestión por resultados requiere justamente de una cadena de valor público, que a través de esta, y tiene que ser en este orden estricto, se brinden los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces, una gestión que está orientada, como habíamos visto en los principios, orientada al ciudadano, necesariamente debe de cambiar ese enfoque tradicional de organización funcional y migrar a una organización por procesos contenidos en una cadena de valor de cada entidad. Esto con la finalidad que aseguren que los bienes y servicios públicos, que son responsabilidad de la atención de estas entidades, generen un resultado o un impacto, ¿no?, un impacto positivo en el ciudadano, dado que los recursos que administra son recursos públicos. Entonces, bajo esta cadena de valor, los procesos son definidos como una secuencia de actividades que se transforman en una entrada
es decir, el insumo, que como ustedes pueden ver son los bienes y servicios que van a requerir la entidad para atender una necesidad. Y va a seguir por una actividad, es decir, una acción que va a realizar esta entidad con estos bienes y servicios, lo cual va a obtener un producto. Pongamos esto enfocado en su ámbito personal. Ustedes ahorita bueno, supongo que la mayoría o los que estamos presentes, nuestro objetivo es certificarnos ante el OCE porque tenemos que trabajar necesariamente y ese certificado es obligatorio. ¿Cuáles son los insumos que estamos recibiendo, ¿no? que vamos a obtener, que necesitamos? Bueno, necesitaré materiales, necesitaré contratar un docente, un curso, necesitaré libros, necesitaré folletos, necesitaré, no sé, información de internet, etc. Esos son mis insumos, todo, la información de internet, el docente, todos los ingredientes, bienes y servicios, todos los bienes y servicios que voy a requerir. ¿Qué actividad voy a realizar? Bueno, con esos libros, la actividad que voy a realizar, voy a estudiar, voy a repasar, voy a aprender. Es la acción que realizo, ¿no? Es la acción que realizas. El producto que vas a obtener, tu certificado. Tu certificado es el producto. Eso es lo que me van a entregar, mi certificado. Y el resultado específico es que ya no tienes un problema ahí. Se solucionó una parte de tu problema, que es la certificación. Ah, tengo un resultado. ¿Cuál es mi resultado? Ya estoy certificado. Ya. Entonces ya has satisfecho una necesidad. Eso es en lo personal. En las entidades pasa algo similar. Por ejemplo, acá dentro de la cadena de valor público nos da este ejemplo, donde los insumos van a ser los bienes y servicios. ¿Cuáles son los bienes y servicios? Los medicamentos, los médicos, enfermeras, equipamiento, infraestructura, todo lo que vamos a necesitar. La actividad que vamos a realizar con estos insumos es la atención médica, la distribución de los medicamentos, los procesos administrativos para contratar al personal, para contratar a los médicos, para contratar a las enfermeras. ¿Cuál es el producto que vamos a obtener? Prestaciones de salud. ¿Y cuál va a ser el resultado específico? Que la prestación de salud no lo vas a realizar a todos los 30 millones de peruanos, probablemente, tal vez enfocado a un grupo vulnerable, pero que enfocado a este grupo vulnerable específicamente y a otro, y a otro, y a otro, sumados todos, nos va a dar un resultado o un impacto final. ¿Cuál va a ser nuestro impacto final? Que dentro de los índices, por ejemplo, de mortandad, yendo al tema de salud, vamos a ver que se han reducido a nivel nacional. Entonces, ¿por qué? Porque todos los resultados específicos que tú tenías se han ido sumando y han hecho su cuota para un impacto final, un impacto macro. Entonces tenemos esta cadena de valor público en este contexto: insumo, actividad, producto, resultado y el resultado final. Muy bien. Tiene también 5 pilares: la política de modernización de la gestión pública, políticas públicas, planes estratégicos y operativos, el presupuesto para resultados, la gestión por procesos, simplificación administrativa. En contratación pública se ha simplificado mucho, justamente ya antes de la pandemia ya se estaba simplificando algunos procedimientos. Recuerden que ya no hay actos públicos, todo ahora es electrónico: la presentación de las ofertas, la evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro. La oferta ya se registra en el CA, se queda ahí y también la podemos visualizar. El servicio civil meritocrático, bueno, no quiero entrar ahí a tallar mucho, pero de meritocrático creo en el Estado todavía queda mucho para decir, ¿no? Mucho por desear. Muchas veces los puestos ya están redirigidos o incluso el mismo redirigido hace sus términos de referencia. Entonces, no en todas las entidades obviamente, pero sí hemos visto como parece que normalizar en algunos casos el hecho de que algunos CAS ya estén dirigidos, ¿no? Y tengas que estar presentándote, preguntando si ya tiene nombre. Entonces, nos falta mucho a trabajar ahí, pero depende de una norma, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Depende de una normativa eso, de que el derecho a acceder al servicio civil, al servicio público, sea meritocrático. ¿Depende de una norma? ¿O depende más de las personas que gestionen los procesos de contratación de personal?
Cuando hay un concurso público porque debe ser por concurso público, dice la norma, cuando hay un concurso público para entrar al Estado, mínimo yo pienso de que se debería de consignar quiénes son los integrantes de ese comité que va a seleccionar y cuáles son sus intereses de conflicto con los participantes. Porque vemos que muchas veces el mismo presidente o los mismos miembros del comité que va a seleccionar al servidor, al postulante, es amigo, es muy íntimo de alguno de los que están participando y no está mal, eso no me impide, pero tendría yo que decirlo, tendría que indicarle en una declaración jurada que eso no va a causar perjuicio al procedimiento y que no va a mediar mi independencia ni mi imparcialidad. Y es más, también las entrevistas deberían ser grabadas y publicadas en el portal web de cada entidad. Dirán, no, es que el servidor no da, compra uno. ¿Por qué? Porque aquí está en juego la transparencia. ¿Y de qué sirve eso? ¿Para qué serviría? Serviría porque el procedimiento, ustedes habrán pasado algún proceso CAS, cuando es la entrevista es subjetivo. ¿Qué te evalúan? ¿Cómo viniste vestido? ¿Qué te evalúan? Ah, este me miro feo. No. Ah, no, ese habla medio pausado. Puede ser, depende del perfil para lo que estás pidiendo. O ahí es donde descalifican a este que entró con buena nota a la entrevista, pero no es el elegido ya previamente. Pero su elegido entró con mala nota, pero, no te preocupes, en la entrevista lo arreglamos. A este le ponemos 0,5 y a ti te ponemos 18. Oye, pero ¿cómo fue la entrevista? No, es restringida. ¿Les parece correcto? Esa es una opinión también personal. Ustedes pueden tener su propia apreciación. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia, pero a mí sí, particularmente me ha pasado. Y no hay que avergonzarse de decirlo, ¿no? Muchas veces en la entrevista te bajan por eso, porque no eres allegado a nadie y al final te terminas enterando por otras personas. Amigo, me hubieses dicho que vas a postular, pucha, que era mi amiga, no te hubiese hecho para que no pierdas tu tiempo. Bueno, son traumas todavía, pero bueno. Muy bien, sigamos avanzando. Sistema de información, seguimiento, monitoreo. Miren, gestión del conocimiento, qué importante lo que les decía, ¿no? El seguimiento a los procedimientos. Oye, está funcionando. Muchas veces la palabra en la administración pública ustedes habrán escuchado. Es que siempre lo hemos hecho así. Oye, porque siempre lo has hecho así no significa que esté bien, algo se puede mejorar. No, siempre lo hemos hecho así. ¿Y puedes cambiarlo? ¿Puedes mejorar? No, es que siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así, cámbienlo. Cambien ese chip. Yo les digo, les va a servir también en su vida profesional. El monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento, por más que los estén echando de la entidad, dejen lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque ya les dije, no le hacen un favor a la persona que se queda. Tal vez ni les escuche, pero ustedes díganle, ¿no? De todas formas, porque le haces un servicio al Estado. Al final, el Estado somos todo. Entonces, por más que te echen, bueno, pues sí, te dejo todo en orden y te cuento, ¿no? Te comento también las dificultades que tenía en este puesto. Y eso yo he hecho cuando me he tenido que retirar. Bueno, felizmente siempre de manera voluntaria, ¿no? Una vez sí me pasó que tuve que irme, pero igual, siempre caballerosamente. Muy bien, amigos. Entonces, esos son los pilares. Y me olvidaba, los 3 ejes transversales. Gestión, el gobierno abierto, gobierno electrónico. ¿Qué diferencia hay entre gobierno abierto y gobierno electrónico? A ver, ahí ayúdenme. A ver, ¿qué diferencia entre gobierno abierto y el gobierno electrónico? ¿Qué piensan? ¿Qué piensa Janet, por ejemplo? Está por ahí, está Gillian. ¿Qué piensan? ¿Cuáles serían la diferencia entre un gobierno abierto y un gobierno electrónico? Si gustan pueden usar el audio tal vez, como para irnos conociendo. Les comento, cuando hablamos de gobierno abierto, hablamos del gobierno transparente, ¿no? Donde podamos obtener fácilmente la información que sea relevante para nosotros, que sea comprensible, que podamos interactuar con las entidades públicas, los canales de conexión, de contactos que funcionen y contactemos y nos contacten. No esperes el turno y algún día lo llamaremos. Ese es el gobierno abierto, la información a la mano del ciudadano, porque permite también una participación activa de parte de este. Y el gobierno electrónico es todo lo que tiene que ver con el TIC, las tecnologías de la información, el uso y aprovechamiento de estas, ¿no? Y el gobierno institucional, que es un gobierno institucionalizado,
que alinee sus políticas públicas a los demás niveles de gobierno. Y además de ello, que este gobierno haga sus políticas públicas, cierre sus brechas, identifique sus brechas y aplique las políticas públicas que va a permitir este cierre, preguntando, coordinando, involucrando a los usuarios, a las personas que van a ser beneficiarios. Esos son los 3 ejes transversales. Transversales, ¿por qué? Porque aplican para todos estos 5 pilares. Muy bien. Esta es una precisión sobre la resolución número 4 2019, que la pueden encontrar aquí, ¿no? de la PCM, que da los lineamientos para los principios de la actuación, de la modernización de la gestión pública en el gobierno. Muy bien, con esto vamos resolviendo algunas preguntas en realidad. Vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál sería la alternativa para esta pregunta? ¿Cuáles son los principios orientadores de la política de modernización de la gestión pública? ¿Cuáles son? Acá vamos ya a necesitar la participación de ustedes. A ver, ¿cuál sería ahí la alternativa? De todos los que hemos visto, la orientación al ciudadano, la transparencia, innovación, aprovechamiento de tecnologías. Hemos visto 6 principios de la política de modernización de la gestión pública. Te lo voy a dejar acá. A ver, mientras voy arreglando esto. ¿Están ahí? ¿Se ve la pantalla? ¿Logran ver? Muy bien, a ver Edgar. Ya se ve bien, perfecto. Acá lo voy a poner para estar en el chat. A ver, nos dice la D. ¿Verdad? Que todas, ¿no? La orientación al ciudadano es la primera que hemos visto. Muy bien. Transparencia, innovación, muy bien, perfecto. Perfecto. Gracias, Joel. La cadena de valor público. Recuerden que la cadena de valor público siempre tiene que ir en ese orden estricto, ¿no? Siempre empezamos por qué, recuerden, por los insumos, por el insumo. Entonces, si vemos una alternativa así, lo primero que descartamos es la actividad. ¿Por qué? Porque acá está empezando con actividad. Y recuerden que siempre la cadena de valor público inicia con el insumo. Muy bien. De ahí sigue la actividad, exacto, el producto. Acá, ¿por qué no tomamos esta alternativa? Porque no dice resultado y objetivo estratégico. Oye, ¿es eso? Más bien es el resultado y el resultado final o el impacto, ¿no? El impacto final que tiene esta cadena de valor público. Muy bien, con sus respuestas. Ahí está. Los felicito. Muy bien. Acá nos deja un espacio y dice, no es uno de los 5 pilares. No es un... Acá yo les recomiendo algo. A mí me pasó. Lean bien la alternativa, ¿no? A veces dice, tú lees, es uno de los 5 pilares y no te das cuenta de esta palabrita. Acá nos dice o nos pregunta, no es uno de los 5 pilares que sirve para la propuesta central de la modernización de la gestión pública. ¿Cuál sería? A ver, ahí está Jonet nos dice la A, Edgar. Servicio civil meritocrático, estamos rajando hace buen rato, ¿no? Ahí tal vez me disculpan, bueno, es mi opinión personal, no tenía por qué disculparme, pero si a alguien le afecta, cada uno tiene su propia opinión, es muy respetable, nadie es dueño de la verdad y todos somos distintos actores y vemos las formas de distintas formas, tenemos cada uno una propia opinión. Muy bien, entonces acá, exacto, el plan anual no es, muy bien amigos. Ahora, en el planeamiento estratégico, estas son las preguntas que vienen recurrentes, pero sin embargo hemos desarrollado más de la política de modernización para que puedan estar preparados a todo. Señale la alternativa correcta en el planeamiento. Acá les voy a mostrar algo bien sencillo. Esto lo podemos ver ya en otro momento. Algo bien sencillo, porque todo esto es esto, resumido. A ver, acá. ¿Cómo es el planeamiento estratégico en las entidades? Acá nos da la alternativa, nos dice los siguientes instrumentos de planificación en una municipalidad distrital. Plan de desarrollo local concertado, plan estratégico, plan de desarrollo nacional. Nos pide el orden.
Les voy a contar antes de eso una historia. Cuando estábamos hace 10 años, previos al Bicentenario, o sea, este año, se hizo un acuerdo nacional, una concertación, lo que se está haciendo ahora también. Ahora se está actualizando el 2031, pero en aquellos años se hizo pensado esta década, ¿no? El 2021. ¿Quiénes se reunieron? Se reunió sociedad civil, se reunió los políticos, los líderes políticos, el gobierno de aquel entonces, creo que era Ollantumala, si no me equivoco, se reunieron las sociedades, asociaciones legalmente constituidas, los gremios, hablamos de gremios legalmente constituidos obviamente, ¿no? Trabajadores del sector civil, jubilados. ¿Y por qué se reunieron? ¿Por qué? Porque ellos son parte de la ciudadanía, son representantes de la ciudadanía. Ya, ¿y para qué se reunieron? Se reunieron para ver la visión del país a 10 años, estamos hablando, o sea, el 2021. ¿Cómo se visionaban? En educación, en justicia, en equidad, en salud, en libertad, en democracia, en consolidación y en consolidación de la democracia, ¿no? Y de los partidos políticos también, porque es parte de la democracia. Y en muchos temas, ¿no? Tiene como 6, 7 ejes temáticos que tuvo este foro de acuerdo nacional. Y del resultado de esto, de este acuerdo nacional, parte de esto, fue un insumo justamente para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que ustedes pueden ver acá, abreviado PEDN. Este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el Plan Bicentenario. Muchos de ustedes habrán escuchado, ¿no? Plan Bicentenario, Plan Bicentenario. ¿Qué es eso? Ah, ya, sí, el Plan Bicentenario. Plan Bicentenario es cómo nos veíamos a este año. Muchas cosas por factores X, políticos, sociales, conflictos económicos, ahora la pandemia, no se han podido cumplir. Hemos tenido muchas dificultades políticas en los últimos 5 años, o 4 años, ¿no? Entonces, 4 o 5 años, perdón. Entonces, estamos en ese trance de actualizar esta política nacional, de desarrollo nacional, al 2031. Dios quiera que lo podamos cumplir y que no pongamos mucha expectativa, sino en algo real, sólido, que atienda, a mi parecer, a las personas más vulnerables, que están lejos, en las zonas más alejadas del país. Muy bien. Entonces, esta política nacional o plan bicentenario, ustedes ven una rayita acá, es porque parte, va solita, y ven esta flecha, que es el que articula la cabeza para la creación de los demás planes de cualquier nivel de gobierno, nacional, regional o local. ¿A qué me refiero con gobierno nacional? Los sectores que dependen del poder ejecutivo. Entonces, si un ministerio formula una política sectorial, tiene que estar alineada esta política sectorial al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. De la misma forma, un gobierno regional, si ustedes ven estas flechitas, gobiernos regionales formulan su plan regional concertado o plan de desarrollo regional concertado, ¿no? Pero ¿a quiénes alinea sus políticas? A los planes sectoriales y, como todo nivel de gobierno, al plan bicentenario, al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. De la misma forma, los gobiernos locales, el Plan de Desarrollo Local Concertado alinea sus políticas a las políticas regionales, pero además a las políticas sectoriales y, como debe de ser en toda entidad de cualquier nivel de gobierno, al Plan Bicentenario. Ven que el Plan Bicentenario siempre va primero, ¿no? Ahora, si es una distrital, ¿no? Distrital también, que es más pequeña la provincial, hace su planeamiento estratégico articulado a la política de desarrollo local concertado, provincial, regional, pero además sectorial, y al plan bicentenario. Entonces, va en ese orden, ¿no? Y ven una línea que parte en este sector, es porque acá ya nos encontramos ya en cada entidad pública. Es decir, políticas institucionales de cada institución pública. Y se elaboran los instrumentos de gestión a partir de estas políticas estratégicas. Se elaboran instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional.
estos dos planes se articulan a los planes estratégicos. Correcto. Muy bien. Entonces, primera idea. Cualquier nivel de gobierno, sectorial, regional o local, ya sea distrital o provincial, articulan, en primer lugar, sus políticas al Plan Bicentenario o Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Los gobiernos que están más pequeños, ¿no? De territorio más pequeño, como son los distritales, articulan sus políticas a las provinciales, regionales, sectoriales y obviamente al Plan Bicentenario. Igual, en caso de los regionales, deben de articular sus políticas a las políticas sectoriales y de planes nacionales. Ese es el modelo, ese es el esquema en sí, que es todo esto que parece muchas líneas, ¿no? No sé, ahí cómo les queda. ¿Les queda claro? Sabiendo eso, ¿cuál sería la alternativa acá, amigos? ¿Cuál creen que sería la alternativa acá? A ver, ayúdenme ahí. Si pueden poner 4A, 4B, 4C, yo en verdad les agradecería bastante para no confundir las alternativas. A ver. Roxana, ¿esa es tu alternativa o...? A ver, ¿cuál sería acá? Siempre empezamos de qué. Toda entidad, acá nos pregunta una municipalidad, ¿no? Una municipalidad distrital. Recordemos que toda entidad de cualquier nivel de gobierno, de cualquier nivel de alcance, lo primero que articula es el plan nacional, ¿no? Entonces, tiene que ir siempre primero, así sea una municipalidad chiquita o grande, sea un sector, sea un gobierno regional, siempre tiene que articular primero el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. A ver, Yonel nos va dando una respuesta. ¿Qué piensan ustedes? Acá ya les doy una pista, ¿no? Primero siempre articulamos a este plan. Después, acá nos dice Plan Estratégico Institucional. Este plan va, como está en nuestra presentación, después, ¿no? Más bien este plan se articula a las demás políticas. Este es después, en la fase institucional. Cada institución, por eso acá señala entidad pública, cada institución. No está acá todavía. Entonces, ¿cuál sería el siguiente plan? Una entidad de alcance local elabora el Plan Estratégico de Desarrollo Local Concertado, ¿no? Si fuese un gobierno regional, sería regional concertado. Y finalmente, como hemos visto, su plan estratégico institucional. Entonces, efectivamente, muy bien Edgar, muy bien Yonel. A ver que acá en la siguiente le toca también el resto. Muy bien. Sería 3, 2, 1. Perfecto. Perfecto. Acá, ¿cuál sería la alternativa en este caso? Acá ya nos pregunta, nos cambia y nos pregunta por un gobierno regional. ¿Cuál sería la alternativa acá? A ver, siempre empezamos por lo primero, ¿no? El plan mayor, el plan donde cualquier nivel de gobierno, si sea regional, local o sectorial, tiene que alinear sus políticas. Entonces, ahí tenemos otra pista. Está haciendo calor, ya. Entonces, acá iniciamos con este plan, ¿no? Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Después, el plan de desarrollo regional, porque acá nos está preguntando por un gobierno regional. Este es el segundo plan. Y el tercero ya es la fase institucional. Entonces creo que la respuesta va igual, ¿no? 3, 2, 1. Sí. Acaba 3, 2, 1. Así es. Muy bien, espero que ahí lo hayan entendido, ¿verdad? Muy bien. Señalen la alternativa correcta en la que se elaboran los siguientes instrumentos de gestión. A ver, del planeamiento estratégico, del INEI. Del INEI. Te habla de una institución de alcance nacional. ¿Cuál sería acá la alternativa? Siempre, acá mira, ya no te da la opción del plan bicentenario, te da otras opciones. Primero, te voy a dar una pista. Acá, este instrumento de gestión se va a elaborar en una fase estratégica. Una fase estratégica. Es decir,
en esta parte estratégica, nivel estratégico, territorial. En la fase institucional vamos a tener a los otros instrumentos de gestión como es el PEI, y de ahí parte el POI. Primero es el PEI y después el POI. Que estos dos instrumentos, obviamente el PEI, va a tener como insumo a estos planes. ¿Ve? Por eso están las flechitas. Pis, pis, acá. ¿Por qué? Porque estas flechitas nos señalan que para elaborar estos planes tú obtienes de insumo esto, según corresponda, ¿no? Cualquiera de los alcances territoriales. Entonces, acá es una institución de alcance nacional. ¿Cuál sería el primero? Acá una anotación. Sería tu PCEM, ¿correcto? Muy bien, a ver, Yonel nos va dando una alternativa, vamos a ver. El PCEM. Después de eso, elaboramos primero el PEI. ¿Por qué? Porque el PEI es el instrumento de gestión a mediano plazo y el POI va a ser a corto plazo. Entonces, el PEI vas a tener las actividades que vas a desarrollar, por ejemplo, para 3 años. Y el POI vas a recoger algunas actividades de este PEI y lo vas a ejecutar con bienes y servicios, lo vas a programar esas actividades para 1 año. ¿No? Pues igual que cualquiera de ustedes. Ustedes pueden darse una meta de acá a 3 años voy a hacer 10 cosas, 10 metas. Esas son tus metas. Ese es tu PEI. A largo plazo, mediano plazo. Vas a hacer 10 cosas. ¿Ya? Ese es tu PEI. Acá, tu PEI. Pero todo no lo puedes hacer en 1 año. Vas a coger 5 actividades de estas 10 y vas a hacerlas, vas a ejecutarlas en 1 año. Ese es tu POI. O sea, el POI sale del PEI por eso, ¿no? Entonces acá tenemos que el instrumento que va primero es el PEI. A ver, ya nos van dando respuestas con esa explicación. Juan, Gillian. Muy bien, entonces el PCEN, el 1 y el 3. Perfecto, ¿verdad? Ahí queremos que se entienda. Entonces, este cuadrito no es para asustarnos. Yo la primera vez les digo porque sí me asusté. Dije, ¿qué es esto? Dios mío, va por acá la letra, va por acá la flecha. No comprendo, pero hay que comprenderlo de esa manera, ¿no? Relacionarlo. Que todos los instrumentos de gestión de planeamiento estratégico están alineados al plan bicentenario, que ya estaba en su proceso de reformulación. Relacione acá de la misma forma. Tal vez no te pregunten de esta forma ni de esta forma. Estamos viendo todas las formas posibles como te pueden preguntar. Tal vez te dicen relacione. Plan estratégico de desarrollo nacional o plan. No te van a poner jamás plan bicentenario, pero hay que acostumbrarnos a llamarlo por el plan estratégico de desarrollo nacional. Bueno, de cariño le hemos dicho plan bicentenario, ¿no? El PCEM, el Plan de Desarrollo Regional Concertado. Si hablamos de desarrollo regional concertado, ¿quién lo elabora? ¿Una municipalidad? No, pues un gobierno regional, ¿verdad? Regional concertado. Entonces, acá lo que entiendo hay que relacionar 1, por ejemplo, con esto, 2 con esto o 3 con esto, según corresponda. ¿Cuál creen ahí, amigos? ¿Quién elabora el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? ¿Qué alcance tiene? ¿Un ministerio? ¿Un gobierno regional? Gillian, esa pregunta es de la anterior, ¿no, Gillian? Ya. Ya es Yonel nos dice la B. A ver, vamos a ver. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Gracias, Yonel, por estar muy activo, por tu respuesta. Voy a ir anotándote, Yonel, para ver quiénes participan más activamente. Un cuaderno por acá tengo en la lista negra. No, mentira, vamos a ver. Yonel. Fátima nos dice la C. A ver, la C tal vez. Miren, si es Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, una pista, lo elabora a nivel nacional, ¿no? El gobierno nacional. Si es un PCEN, estamos hablando de un ministerio, ¿no? El plan sectorial multianual. Aquí está el PCEN. ¿Por qué también puede ser multisectorial? No les hablé de eso, pero les hablo ahorita.
Porque hay políticas que se aplican no necesariamente un solo sector. Por ejemplo, yo trabajé en los en comisaría, o sea, no en el en comisaría, sino ejecutando la formulación y también la propia consolidación, ¿no? Ya ejecutando la implementación, ahí está la palabra, es la implementación de los centros de emergencia mujer en las comisarías. Es una política pública del Ministerio de la Mujer, pero que no actúa solita. ¿Con quién más actúa? Con el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque es una política multisectorial entre dos sectores. El MIDIS también estaba actuando para que personas más vulnerables también se les dé asistencia social, asistencia psicológica a través de los centros de emergencia. Porque los centros de emergencia hacen una labor legal y también de carácter psicológico, ¿no? Bueno, ese es en sí lo que debe ser. Entonces, lo que hacíamos era implementar, pero la implementación se hacía de manera articulada con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de la Mujer. Justo yo me pasé del Ministerio del Interior al Ministerio de la Mujer y a ver lo mismo. Entonces yo quería ver otra cosa, pero terminé viendo lo mismo. Bueno, pero el tema es ese. Entonces las políticas multisectoriales son políticas que las aplican varios sectores, ¿no? Igual, los temas de salud no solamente lo ve el Ministerio de Salud, también lo ve en relación con el Ministerio del MIDIS, de Inclusión Social. Lo ve con el Ministerio también de Educación. Entonces hay políticas multisectoriales, no solamente de un sector determinado. Entonces los ministerios elaboran el PESEM, ¿no? El Plan Estratégico Sectorial. Y el Plan de Desarrollo Regional, obviamente ahí sí, ¿no? Ya su nombre solito se vendió ahí, no hay más. A ver, ¿cuál sería con esa explicación? Ya para ir pasando. Tendríamos el 1 con la B. Ajá, el 1 con la B, buscamos una alternativa de A y Tabacán. Ajá, la E sería, ¿no? Porque miren, los demás está uno con la A, uno con la C. Yo creo que pusieron uno con la C para confundirnos, ¿no? O yo estoy mal. Uno con la C, no. ¿Ves? Este plan estratégico de desarrollo nacional lo elabora el gobierno nacional, de alcance nacional, ¿no? Como les digo, es una política de Estado, porque trasciende a varios gobiernos. No es una política de gobierno, es una política de Estado. Por eso este es de alcance nacional, ¿no? Gobierno nacional. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos 1B, sería la B. Independientemente de lo que marquen, todo está bien. Acá nos permitimos equivocarnos y para eso estamos. Yo también me puedo equivocar a veces, ¿no? Nadie, ya les vuelvo a repetir y siempre me gusta repetir eso, nadie es dueño de la verdad. Pero estamos para aprender todos. Queda claro, queda claro más bien, antes de seguir pasando, no hay problema en repetir, no me hago problemas en eso. ¿Cuál sería la secuencia en una municipalidad distrital? Bueno, independientemente del nombre, ¿no? San Agustín, al elaborar su plan estratégico. Les puede venir también así. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ahí? ¿Qué opinan en este caso? Siempre partimos de ¿qué? Del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. No olvidemos eso. Cualquier nivel de gobierno partimos de ese plan. ¿Cuál sería acá la alternativa para ustedes? Vamos descartando, ¿ya? A ver, Gillian nos va dando la C. A Gillian entonces le vamos anotando. Vamos anotando a... ¿Cómo te veías, Gillian? Iglesias. Geraldine es su nombre, ¿verdad, Gillian? Ya. A ver, vamos descartando los que primerito digan, porque tiene que ir en este orden, ¿no? Plan operativo, porque sabemos que no funciona por ahí, no va por ahí, tampoco por el plan sectorial multianual. Si ustedes ven eso, de cajón, chao. Claro, plan de desarrollo nacional sí, plan de desarrollo nacional sí, es una municipalidad, no, es que este plan estratégico institucional, recordemos que va después de la elaboración de estos planes territoriales, ¿no? Entonces, no pasa nada, no pasa nada. Por eso ya ni terminamos de leer y decimos chao. Muy bien, Jonel, muy bien, Juan Carlos, muy bien. Entonces, acá la alternativa es la D, ¿ya? Perfecto. Recordemos que siempre cualquier nivel de gobierno, de alcance nacional, regional o local,
siempre va a partir del Plan de Desarrollo Nacional, ¿no? El Plan Bicentenario, Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o Plan Bicentenario, como está acá. Cualquier nivel de gobierno va a partir de ahí. Muy bien amigos, a ver. Y si les viene así, ¿cuál sería la alternativa en este caso? Para el Ministerio de Cultura, ¿no? Te pone Ministerio de Cultura, hay que leer bien la entidad ahí, ¿no? Si no te viene con trampa. Vamos a bajar un poquito. Igual buscamos, ¿no? Lo descartamos. Bueno, estos no, porque también, chao. Acá, igual que el otro, creo, o me equivoco, ¿no? No me equivoco porque no puede ir el plan estratégico institucional. Exacto, tiene que ir. Y miren el instrumento de gestión, ¿no? ¿Cómo le cambia? Te puede venir así, con una municipalidad, te puede venir con un ministerio, no un sector, o te puede poner sector. Acá te pone ministerio. Muy bien, entonces ahí también. Acá vamos a ver, nos pide, a ver, correlacionar. Acá, supongo que, bueno, faltó acá las alternativas, pero acá hay que poner cuál va con cuál. A ver, vamos a ponerle acá, creo que faltó 1, 2, vamos a enumerar. Decía, algo le falta a esa pregunta. A ver, correlacionemos ahí. Miren, veo que ahí se pregunta por la duración de los planes. En el caso del plan de desarrollo concertado, se elabora para un periodo de 8 años. ¿Ya? Se elabora para un periodo de 8 años. Esto lo elaboran, saben ustedes, concertado regional o concertado local, los gobiernos regionales o gobiernos locales. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, pero es una locura. ¿Pero por qué? Porque sabemos que los gobiernos regionales o locales se cambian cada 4 años. Es cierto. ¿Y qué pasa con este plan de desarrollo concertado? No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? No pasa nada, porque no significa que aprueban el plan de desarrollo concertado y se queda ahí y nadie puede moverlo. Se puede reformular, se puede mejorar. ¿Por qué? Porque ponte de 8 años, hay circunstancias como esta que estamos pasando actualmente con la COVID, de que pueden variar tus políticas, tus necesidades y brechas. Tal vez ya tengas nuevas necesidades. Entonces no es estático. Eso es lo que quiero decir. O sea, trasciende al otro gobierno y no significa que el otro gobierno lo va a derrumbar totalmente. Tiene que por eso alinear este plan de desarrollo concertado con los planes sectoriales. Y puede sí mejorarlo, adecuarlo, hacerle cambios. Entonces es a 8 años. El PEI es de 3 años o a más. Sabemos el plan estratégico institucional. Y el POI es anual, ¿no? Donde se sacan las actividades. Es anual. ¿Ya? Entonces, eso es un poco para poder responder esto. ¿Cuál serían ahí las alternativas en base a esa breve explicación? Ya los perdí, creo. ¿A qué son? Ya. A ver, la 10. Si ponen 10, ¿cuál? Acá, ¿cuál sería? No hay alternativas, pero ahí para que me dicten, por ejemplo, A o el 1, lo realizan los sectores ¿quién? Sería, ahí les doy una pista, y ahí les ayudé ya. 1B. Lo realizan los sectores nos referimos a los ministerios, ¿verdad? ¿Verdad? Juan Carlos, gracias por la alternativa. Es la 9, ¿no? Ah, ya. Lionel, también gracias. Es la 9, me estoy dando cuenta. Ya, lo realizan los sectores, ahí ya les di una pista. A ver, decíamos que trasciende a 8 años los planes regionales concertados o locales concertados, ¿no? Que los elaboran los gobiernos locales o los gobiernos regionales, según corresponda. Ahí les doy otra pista, ya de ahí ya no les voy a dar más pistas. Ya, el 2 con la D, el 2 con la D. Ya, ahí me quedo. Los otros dos son todos suyos. ¿Cuál sería la alternativa? A ver, ya está Jonel, ya está Gillian. A ver, Edgar, dice.
la B, la D, la C, la A, pero ¿con cuál es, por favor, el guitar, por favor, para... A ver, A3, A3, B1, C4, D2. ¿Ya? 3 años, 3 años C. En ese orden. Ah, ya, Edgar. Ya, perfecto, ahora sí. Sí te comprendí, disculpa hermano. Ya te comprendí. A3, ya, A3, a ver. A3, el Pay. Ajá. Ah, quiero poner 3A. Para seguir el mismo orden, ¿no? Para seguir el mismo orden. Y... Ajá. Por la duración de 3 años. Perfecto, Fátima. Así es, decíamos, ¿no? Puede durar de 3 años a más. ¿Ya? Y finalmente nos quedaría la C, o 4, perdón, 4C. Esto es lo que en las preguntas a mí no me gusta mucho particularmente, pero así te viene para relacionar, ¿ya? Hay que tener ahí cuidado. Pero ya sabemos nosotros, ¿no? Que los planes de desarrollo, 8 años, trascienden a los gobiernos, obviamente. Por eso es que decíamos, el gobierno que entra, les decía al inicio, no puede borrar lo que está haciendo el saliente. Tiene que continuar. Y ahí viene la gestión del conocimiento, muy, muy importante la gestión pública. ¿Ya? Yo sé que ustedes son buenos gestores, si no, no estarían ahorita a estas horas escuchándome, ¿no? Y estuviéramos en clases. Ya. Muy bien, gracias. Muy, muy buenas respuestas. Les agradezco bastante, los felicito. Pues un día un poco triste para mí, muy, muy triste, me alegra. ¿Cuál de los elementos del plan estratégico institucional se define como un conjunto de actividades? Acá, incluso amigos, tienen que leer bien la pregunta. ¿Por qué? Porque en la pregunta está la respuesta muchas veces y ya la estoy viendo. ¿Y por qué me acuerdo de esta pregunta en particular? Porque me acuerdo que me vino en un examen. Que bueno, creo que me jalé ahí. Ya les contaré esa historia al finalizar las sesiones, ¿ya? ¿Por qué me jalé? Y cuando les dé las recomendaciones al concluir estas 4 sesiones, que de dicho de paso me dicen que son gratis y les aconsejo que sigan acompañándonos, ¿no? Que nos sigan acompañando el día lunes, martes y miércoles que nos toca con las demás sesiones. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Se define como un conjunto, acá hay que leer bien, de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo, ¿ya? Y que involucran el uso de recursos y cuentan con una unidad de medida y metafísica. A ver, ¿qué nos contribuye al logro de un objetivo? Descartando, los objetivos nos contribuyen a lograr un objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Certificarte, ¿no? Por ejemplo. ¿Cuál es la acción que realizas? ¿Cuál involucra el uso de recursos? Ahorita estás invirtiendo tiempo. Es un recurso valioso. Podrías pasarlo tal vez con tu pareja, con tus hijos, no sé yo, qué sé yo, ¿no? O haciendo otra cosa que te guste. O viendo Facebook, viendo lo que te guste. Pero estás involucrando el uso de un recurso. Y cuentan con una unidad de medida. ¿Cuál va a ser tu unidad de medida? Yo puedo lanzar un examen, lo que hemos hecho hoy día, y ustedes, mi unidad de medida será la calificación, ¿no? Se recomienda por lo general una sola unidad de medida. Esa es mi unidad de medida. Y metafísica determinada. Tu metafísica va a ser tener tu certificado en la mano y decir, ya, asciéndeme. No, mentira, tampoco. Pues depende, ¿no? Quién sabe. Se les da. Muy bien, pero ¿eso qué es? ¿La visión, la misión? La visión no, porque la visión es cómo quieres que te vean de acá a un futuro. ¿Cómo te visionas? ¿No? Esa visión creo que todos la tenemos incluso en el ámbito personal. Pero una entidad es, ¿cuál es su visión? ¿Cómo quiere que le vea el ciudadano? ¿Cómo quiere que le vean los demás, las demás entidades? En particular el ciudadano. ¿Cómo quiere que lo perciba? Eso. Si hablamos de la misión tiene que ver por qué ha sido creada esa entidad. Cada entidad ha sido creada para atender una necesidad específica, para cumplir un rol específico. Y por eso decíamos, uno de los problemas identificados en la política de modernización de la gestión pública justamente es que no está plenamente identificados los roles que tiene cada entidad, cómo están estructurados cada entidad, y para qué ha sido creada. Esa es la misión.
La visión, por si acaso, se renueva cada tres años, ¿no? Es aconsejable porque cambian pues tus metas, cambia el escenario que tenías propuesto inicialmente. Pero la misión persiste. ¿Por qué? Porque es por la razón de ser que has nacido, o que en caso de una entidad, por la razón de ser que te han creado. Los objetivos no pueden ayudarte o contribuir a lograr un objetivo, ¿no? Es irónico. Más bien lo que te ayuda, ¿qué cosas son? Las acciones. Ah, muy bien, ¿ves? Perfecto. Las acciones que hagas te logran, te ayudan a cumplir un objetivo. Lo que hagas tú te va a ayudar a tu objetivo. Estudias, ya pues apruebas. Si no estudias, no repasas, ya pues no apruebas. Esas es las acciones. Ya, muy bien. Ya no nos extendemos más ahí. Dirán, qué aburrido ese tipo. Tanto habla, tanto habla. Ya. Uy, acá sí es largo, ¿ah? Vamos a ver. Si entra todo. Ya. Ya, amigos, ahí. Creo que acá también correlaciones. Ah, y acá sí están las alternativas, ¿se dan cuenta? Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias a todos, en realidad. Gracias, Fátima. Gracias a Edgar. Gracias, Fátima. Otra vez, Ionel, por sus apreciaciones. Esto hay que ver. ¿Ves? Y justo lo que le decía, define la razón de ser de la entidad en el marco de las competencias. Acá, bueno, hay un vínculo para una lectura de planeamiento estratégico, pero ya les expliqué. Conjunto de actividades ordenadas viene relacionadas, ¿se dan cuenta? Incluso las preguntas, algunas pueden tener la chance de que les vengan relacionadas con anteriores. Porque acá te vuelvo a decir, conjunto de actividades ordenadas que contribuyen al logro de un objetivo estratégico, involucran el uso de recursos. Es la descripción del propósito a ser alcanzado y medido con indicadores, sus correspondientes metas, ¿no? La situación del sector que espera alcanzar en futuro. A ver, empecemos. ¿Cuál creen acá que se relacione? Voy a minimizarlo ahí. Quiero que me digan si se ve. ¿Logran verlo? A ver, ahí. ¿Logran verlo, amigos? Ahí desde las alternativas, ya. A ver, ¿cómo lo relacionamos? Uno con la A, uno con la B, uno con la C, uno con la D. ¿Cómo podríamos relacionarlo? La razón de ser de la entidad, te dice, ¿no? La razón de ser, ya. Por ahí vamos teniendo una pequeña pista. ¿Cuál es la razón de ser? Ah, Edgar, muchas gracias por la alternativa. La A con la... Ahí está, ¿no? Con 2. Ya. A con 2. Ya. Voy a hacerlo más acá para no ser tan desordenado, discúlpeme. Ya. Entonces, acá ya tenemos la razón de ser, ¿no? Es tu misión. ¿Por qué? ¿Por qué estás acá? ¿Por qué has nacido acá? Conjunto de actividades ordenadas. Eso ya lo hemos hecho. ¿Eh? No me digan que no. Ya. ¿Cuál sería? Los... el conjunto de actividades, las acciones. Ahí está, la B con la 4. Muy bien, Gillian. Muy bien. Ajá. Las acciones, conjunto de actividades ordenadas. ¿Se acuerdan acá? ¿Hicimos eso? Conjunto de actividades ordenadas, las acciones, ¿no? Que te permiten al logro de un objetivo, decíamos, ¿no? Ya. Acá justamente, ya. Acá la B con la 4. Ya. Ay, caramba. De ahí, eso no me gusta, este tipo de preguntas, discúlpeme la sinceridad. Me marean. La 3 con la C, yo te creo, Fátima, ojo cerrado. Ya, yo te creo. O sea, ya, entonces nos quedaría solamente la D con... Así yo marco para no equivocar. Un sufrimiento. Con la 1. Es la situación del sector que espera alcanzar a futuro. La visión, ¿no? Ajá. Y eso es lo que les digo. Se establece de acuerdo al escenario impuesta o apuesta, ¿no? Y teniendo como referencia el escenario óptimo. ¿Por qué esta partecita, amigos? Eso es muy importante porque cada entidad
cada cierto tiempo renueva su visión, porque tú no eres o sea, no, les vuelvo a repetir, no tienes el mismo escenario como el MINSA, el OCE, el Salud, de lo que estás viviendo ahorita, de lo que vas a vivir de acá a 3 años, 2 años. Va cambiando, va cambiando. Entonces, ese escenario que tenías ahorita, no lo vas a tener de acá a 3 años. Es igual, en su vida personal ustedes, este año puedes estar soltera, de acá a 1 año, 2 años vas a estar casada con un par de hijos probablemente. No les quiero desear el matrimonio, pero es un poco el ejemplo para que se relacione, ¿no? Igual el Estado. Este año puede ser que esté en pandemia. Puede ser. De acá a 2, 3 años probablemente ya acabe esto y tenga otra visión. Recuperar la economía, no sé. Los índices de pobreza a consecuencia de esta pandemia han subido. Entonces ya va a tener otro escenario. Y cada entidad va a tenerse que plantear otra visión, ¿ya? Eso sin alargarles mucho. Entonces, A2, ¿hay respuesta o no hay respuesta? C3, D1. Es esta, ¿no? El A. Sería la alternativa A. ¿A Fátima no dice la D? ¿Seguros? ¿DA? No, A2. D1 dice. Ah, no, disculpen. A1. Me mareo. Ya, A1. Está bien, ¿no? ¿Está bien la alternativa A? ¿Sí? Lo importante es que se comprenda esta correlación, ¿no? Acá creo que la D no sería, querida Fátima, creo que no sería la alternativa, ¿no? Acá más bien es la A, ¿ya? Entonces tenemos la alternativa A, espero que esto se haya entendido, así este tipo de pregunta viene. Esta es una clásica y es donde te vas a demorar. Yo al final les quiero dar los consejos, ¿no? Ahorita para ir avanzando la clase, mejor, si no me voy a extender mucho. Muy bien, hasta ahí la parte de una parte del planeamiento, pero hay otra parte del planeamiento estratégico, amigos, que en realidad, miren, les viene todavía, he visto algunas preguntas y por alumnos que ya, como vengo dictando estos cursos y también aparte de contratación pública y arbitraje, todo eso, hay alumnos que se han certificado y me comentan que todavía viene los exámenes con las fases de planeamiento estratégico, por llamarlo clásicas, porque el planeamiento estratégico ahora está basado en una mejora continua, ¿no? Que es un conocimiento integral de la realidad, te planteas el futuro deseado, aplica las políticas y planes coordinados, involucrando a los distintos niveles de gobierno, y haces el seguimiento y evaluación y la mejora continua. Entonces este es un ciclo de planeamiento estratégico, por llamarlo nuevo, ya para justamente integrar a todos los actores de la formulación de políticas públicas. Pero me han comentado que todavía no, o sea, no viene con este tipo de planeamiento, sino que está viniendo, uy, perdón, ¿en dónde están? Lo que está viniendo todavía con el planeamiento estratégico clásico, ¿no? Que son las fases del planeamiento estratégico, por llamarlo de alguna manera el clásico, que ahorita que cargue les explico. ¿Cuáles son? Una fase prospectiva, donde tú analizas, determinas las brechas que tienes. Una fase estratégica, donde plantea los instrumentos que hemos visto, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Local Concertado, el PC, y la fase institucional, donde elabora sus instrumentos de gestión institucionales, el PEI y el POI. Estas tres fases de planeamiento estratégico, todavía, y una fase de seguimiento que es transversal, todavía me cuentan que se sigue aplicando. Entonces, si es que por A o B, lo quise poner, si les viene esta pregunta referida a las fases de planeamiento, que no les agarren desprevenidos. Les vuelvo a reiterar, la fase del planeamiento estratégico es la fase de análisis prospectivo, estratégico e institucional. Prospectivo, ¿cómo haces una evaluación prospectiva? ¿Cómo estás y cómo quieres verte de acá a un futuro, ¿no? Y se exploran las alternativas a futuro. La fase estratégica, ya habiendo identificado tus brechas que has hecho acá, la identificación de tus brechas, de tus necesidades, en la fase estratégica ya lo que vas a desarrollar son los planes
y estrategias para atender estas brechas, para atender el cierre de estas brechas. Por eso se decide el futuro a construir. Elabora los instrumentos de gestión que hemos visto del planeamiento estratégico, el plan de desarrollo regional, local y el PCM. La fase institucional ya es la parte propia de cada entidad, ¿no? Se determina la contribución de las entidades públicas. Ahí elaboran el PEI, elaboran el POI, que son instrumentos de gestión, pero para una entidad, ¿no? Para esta entidad. El plan operativo y el plan estratégico, el PEI y el POI. Y una fase transversal del seguimiento. Bajo este contexto, a ver, ustedes señálenme cuál sería acá la alternativa. Nos dice, mencione cuáles son las fases. ¿Cuál sería el orden en este caso? ¿Con qué iniciamos? ¿Qué fase? Descartamos, creo, las que están en fase institucional, ¿no? Porque ustedes saben que primero debería ir... Ah, no, pero no está en el orden correcto, veo todas. Así que no vamos descartando. Disculpen, me aceleré, que no les pase a ustedes. Ya, sí es fase institucional, pero debería empezar de la fase prospectiva. Ya. La fase de evaluación, recuerden que es una fase transversal que trasciende a estas tres fases. Entonces no sé si hay otra alternativa. Prospectivo, fase de seguimiento, ya puede ser. Fase estratégica, ya. Fase institucional, fase de análisis prospectivo, ya. Fase institucional, prospectivo, fase de evaluación. No es fase de evaluación, recuerden, es una fase de seguimiento. Acá no, justamente esa es la crítica que se le hacía, que no hay una evaluación. Solamente se hace el seguimiento, o sea, sí, se está cumpliendo, sí, se está cumpliendo, pero ese es el seguimiento, pero la evaluación es algo más profundo, ¿no? Oye, se está cumpliendo, pero se está cumpliendo mal, o no se está cumpliendo como debería ser. Esa es la diferencia, ¿no? Fase institucional, fase prospectiva, fase estratégica. Acá falta una fase transversal. Chaucitos. La fase institucional, fase de evaluación y fase de análisis prospectivo. Chaucitos. Ustedes saben, tiene que ser con la fase transversal. Ajá. Institucional, bueno, yo le diría primero prospectivo, fase estratégica, fase institucional y de modo transversal la fase de seguimiento. Esa es la correcta. ¿Ya? Fácil, ¿no? Apréndanse eso rapidito. Ajá, muy bien, Fátima, eres una más de las que está participando. Muy bien, Fátima Salazar, muy bien. Ya. Entonces acá, bueno, hay un video, no lo vamos a ver ahorita, es un poco largo, pero lo pueden ver de ese plan. ¿En cuál de las fases del planeamiento estratégico se establece la visión país? A ver, ¿cuál sería? En la evaluación no creo, no, porque tampoco hay fase de evaluación. Fase institucional no, porque ya es la elaboración de los instrumentos de gestión propios. En la fase estratégica no te hace la visión de país. Esa visión te la vas a hacer en una fase prospectiva. Acuérdense de un ojito, ¿no? Una fase prospectiva. Ahí te visionas. ¿Por qué? Porque identificas las brechas que tienes y se exploran las alternativas de solución. Y para donde planteas ya la solución en sí es en esta fase, pero acá te pregunta dónde te formas la visión. Un análisis prospectivo. Creo que cualquiera en su momento, individualmente hablando, porque la gestión pública tiene que ver mucho con la vida cotidiana, ¿no? Con las personas. Ustedes, no sé, yo sí, pero ustedes no sé, en algún momento han hecho un análisis prospectivo de su vida. Hoy estoy ahorita, tengo 30 años, todavía, no sé, necesito ya adquirir mis propios bienes, si sigo así, ¿qué va a pasar de mí? El tiempo se pasa rápido, o sea, te haces un análisis prospectivo y te visionas, ¿no? Si me quedo así ahorita, como estoy así, sin una actividad, ¿qué va a ser de mí a 5 años? ¿Cómo me quiero ver? Entonces, ese análisis prospectivo, igual las entidades hacen. Tenemos carencias, dicen las entidades, ¿no? Salud, educación, tenemos carencia de seguridad. Si sí así, la contaminación, por ejemplo,
¿qué va a pasar de acá a 5 años? ¿Cómo nos visionamos? No, tenemos que hacer algo. Hay que aplicar estas políticas para que de acá a 5 años nos veamos de esta manera. Entonces te formas una visión, ¿no? Muy bien. ¿En qué fase del planeamiento estratégico se tiene como resultado el plan estratégico sectorial multianual? ¿En qué fase hemos visto? ¿Se acuerdan? Acá. Esta es la fase estratégica, amigos. ¿Ya? Esta es la fase estratégica y esta es la fase institucional, como ustedes pueden ver acá. ¿Dónde se obtiene el PC, el plan estratégico, incluso su nombre, ¿no? Plan estratégico sectorial multianual? Acá donde aplicas las políticas estratégicas a nivel sectorial, regional o local. Institucional no, prospectiva no, seguimiento no, estratégico. ¿Ya? Igual les puede venir, no necesariamente con el PC. Te puede venir, por ejemplo, plan de desarrollo local concertado. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Sería la misma. ¿Por qué? Porque todos estos tres planes, estos tres planes se desarrollan en la fase estratégica, ¿ya? Tanto sectorial, regional o local se desarrollan en la fase estratégica. Sería la misma respuesta, Si te ponen plan de desarrollo regional concertado, ¿cuál seguiría siendo tu alternativa? ¿Cuál creen? Pues nada más y nada menos que la misma alternativa. Claro, ¿por qué? Porque recordemos, estos tres planes se desarrollan en la fase estratégica. Fácil, ¿no? Sé que hay mucha información para ahora, pero repasando y con más preguntas, yo estoy seguro, sí, pues es rapidito. Estas son responsabilidades. Uy, acá quería ver principios. A ver. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna acotación? No sé. Vamos a ver sobre las responsabilidades para ver los principios del código de ética, que parece que se me han volado de acá. Ya. Vamos a ver. Dentro de es que los principios lo voy a tocar en una parte muy particular, porque como les decía al inicio de la sesión, los principios del código de ética pone bastante énfasis en las preguntas del OCE, y en esa primera competencia son 8 preguntas y de cajón les van a venir sobre los principios, o el código de ética mejor, porque los principios es parte del código de ética. Pero vamos a ver, antes de pasar a eso, sobre las responsabilidades de los servidores. A ver, les comento algo. Cuando uno ingresa a trabajar al sector público, uno adquiere no solamente derechos, sino también responsabilidades. Y responsabilidades que atañan no solamente el ámbito administrativo, sino tanto el ámbito civil e incluso el ámbito penal, dependiendo la naturaleza de esta responsabilidad. La responsabilidad administrativa funcional siempre va a haber dentro de la competencia de la administración pública, porque recordemos que estamos empleando recursos públicos y al ser servidores públicos tienes esa responsabilidad, porque estás administrando recursos, haciendo uso de fondos públicos. Entonces, incluso por las funciones que desarrolles, si es que no aplicas, por ejemplo, bien una penalidad, o la penalidad no la cobraste porque te sobornó o la aplicaste mal porque te sobornó probablemente el contratista, hay una responsabilidad administrativa siempre. Pero también, independiente de esta, hay una responsabilidad de índole penal. ¿Por qué? Porque si te sobornó para que no le cobres la penalidad, hay un ilícito, hay un cohecho. Igual, habría una responsabilidad civil, porque vas a tener que reparar económicamente esa penalidad dejada de cobrar, porque es una penalidad que deja de entrar a los recursos o fuentes del Estado. Entonces, la responsabilidad dentro del sector público es de 3 niveles, ¿no? Administrativa, funcional en primer lugar, la civil, y la responsabilidad penal. Las últimas dos
son ventiladas dentro del Poder Judicial o el Ministerio Público, según corresponda. Y la primera de ellas dentro de las competencias sancionadoras de la entidad y también del servir. Entonces, bueno, la Contraloría no hasta que se resuelva lo dicho por el Tribunal Constitucional, ¿no? Que no se está aplicando el principio de legalidad. Bueno, habría que ver hasta cuándo, porque muchas de las sanciones ya han prescrito y otras están quedando impunes. Entonces ya creo que Contraloría, el Contralor el otro día salía a hablar que había un proyecto que ellos ya habían presentado el año pasado al Congreso y que se está durmiendo y han presentado un nuevo reiterativo. Esperemos, ¿no? Esperemos que, claro, no se trata de perseguir tampoco al servidor, porque el servidor en contratación pública, ustedes al menos que trabajan en las áreas de contrataciones, sabrán que es bastante estresante, no tanto por la carga laboral, aparte de la carga laboral tienes la carga del OSI detrás tuyo, tienes al proveedor denunciándote porque le miraste feo, quejándose porque te demoraste, tienes porque una decisión que tomar y la decisión no la puedes tomar porque no dice la norma de manera clara. Y recuerden algo, al menos los que no sé si habrá gente que está empezando a trabajar en la administración pública, pero para todos en general, la administración pública se rige por el principio de legalidad. O sea, a diferencia del derecho común, donde el principio clave es todo lo que no está en la norma está permitido. Eso es en el Código Penal, ¿verdad? En el derecho penal es así. Si en el Código Penal no sancionan una conducta como punible, o sea, como sancionable, como condenable, está permitida. Pero en la administración pública no juega el mismo criterio. Más bien, en la administración pública está en que si algo no está reglamentado, algo no está escrito, no puedes aplicarlo, no puedes hacerlo. Es por eso es que justamente el criterio del Tribunal Constitucional para quitarle la función sancionadora a Contraloría, porque dijo, las sanciones se aplican con normas con rango de ley. Y tú no estás aplicando sanciones con rango, no hay una norma con rango de ley que te diga que tú tienes facultad sancionadora. Y esas sanciones son ilegales, porque no respetan el principio de legalidad. Eso es lo que el análisis del Tribunal Constitucional, del máximo interpretador de la Constitución, de la norma constitucional. Entonces, en la administración pública, parece que tenemos el reglamento, la ley, directivas, opiniones, tenemos pronunciamientos, tenemos resoluciones, acuerdo de sala plena. Yo les decía esto al inicio, ¿no? Tenemos un montón un bloque normativo que como servidores de pronunciarlo nomás se me va el aliento, que tenemos que aprendernos. Y muchas veces no el que sepa todas las opiniones de memoria es el que mejor sabe comprar. A veces se te escapa, a veces no, tú puedes saber mucho de contratación, te crees saber mucho de contratación pública porque te sabes todas las opiniones. Otra cosa es aplicarlo. Cuando lo aplicas hay un montón de vacíos que vas a encontrar. Y yo tengo problemas en aplicarlo, porque por cada vacío que encuentro tengo que yo como asesor hacer un informe, sustentar cómo se puede hacer con una norma conexa, porque eso sí te permite la norma, que ante vacíos te vayas a los principios de la ley de contrataciones que vamos a estudiar, o normas conexas. Y acá Lionel nos dice, en la administración pública la responsabilidad es por acción y omisión de funciones, claro, también. Porque si, por ejemplo, les decía, dejas de aplicar una penalidad, es una omisión. O no respondes dentro del plazo la aplicación la ampliación de plazo, es otro tipo de responsabilidad. Entonces es una omisión que te atañe una responsabilidad administrativa, pero además si hay perjuicio económico al Estado, recuerden que hay una responsabilidad civil que tiene que ser resarcida, ya sea por el servidor o por quien se ve en el deslinde de responsabilidades. Obviamente que se tiene que respetar los principios del derecho administrativo sancionador, ¿no? Los principios en particular, el principio de debido procedimiento. Pero igual te van a sancionar. ¿Y cuál es la consecuencia que te sancionen? Te malogran tu hoja de vida, en algunos casos te inhabilitan, en otros casos te
lo pueden incluso despedir o te pueden o te pueden resolver pues el vínculo, ¿no? Entonces, esas son las responsabilidades que tienen los servidores. Por eso al trabajar en administración pública, antes de trabajar en administración pública, infórmense mucho, al menos los que recién estén empezando. Infórmense, lean mucho, sin necesidad de ser abogado. No tienes que ser abogado para saberlo. Porque la norma se publica en el peruano y ya es vigente, ¿no? El peruano no le importa, al diario peruano no le importa si lo leíste o no lo leíste, ya está rigiendo, ¿no? Entonces siempre darle una ojeada, por ejemplo en Gestiona siempre están pendientes de eso y ahí para mandando las actualizaciones, ¿no? Es importante, es muy, muy importante. Entonces vámonos a esa pregunta, que veo que se están saliendo de la sesión, espero que estén bien. Estamos bien, se está entendiendo. No quiero continuar sin saber de ustedes, porque a mí me preocupa mucho ustedes, me preocupa mucho a las personas que estoy llegando, ¿no? Tal vez si tienen otra opinión, probablemente, y está bien, cada uno tiene su opinión. Todos somos espectadores distintos de la realidad, de las cosas. Nadie piensa igual a otro, ¿no? Muy bien. Un funcionario no calcula, gracias Janet, no calcula bien la penalidad. La penalidad era 30.000 y cobró solo 10.000. ¿Tiene responsabilidad de qué índole? Dice, no calcula bien la penalidad. La penalidad era 30.000 y cobró solo 10.000. O sea, ¿cuánto falta? 20.000. 20.000 soles de penalidad. Entonces, de hecho, de cajón, que va a haber una responsabilidad siempre de índole administrativa, ¿verdad? Eso siempre. ¿Por qué descartamos acá la civil y penal? Porque la civil sí va a haber, pero siempre tiene que haber la responsabilidad administrativa. Porque recuerden, y reiteramos, estamos en la administración pública. Penal no, acá la descartamos porque no nos dice que, bueno, al menos el contexto de la pregunta no nos señala de que fue por recibir una contraprestación o algo, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos la responsabilidad administrativa civil y penal no, pues, ¿no? Si acá hubiese puesto en el contexto que el funcionario, el servidor, le bajaron ahí, le dieron un billete, un dinero, ahí sí, ¿no? Sería estamos en el ámbito penal. Acá sería la administrativa y civil. ¿Correcto? Muy bien. Un funcionario de una entidad tardó 40 días para realizar el pago al contratista que le otorgó la conformidad, por la entrega de cámaras de video y vigilancia, el cual la municipalidad tuvo que pagar intereses legales. Claro, cuando te tardas, vamos a ver acá un ratito el artículo 168 para poderles mostrar, o sea, compartir, ya. Artículo 168 del reglamento nos establece los plazos para la conformidad y recepción. Con el decreto supremo 168 del año pasado se modificó justamente la conformidad, ¿no? Y nos señala que la conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días de producida la recepción, salvo que se requieran realizar pruebas, etcétera, peritajes y todo que es necesario, y en cuyo caso la conformidad se emite en 15 días bajo responsabilidad del funcionario. Entonces acá, en el contexto de la pregunta, nos señala que la conformidad tardó 40 días. Ahora, ¿le puede cobrar intereses legales? Sí puede hacerlo. Sí puede hacerlo el contratista, si es que eso le ha causado algún perjuicio económico. Por acá en alguna parte lo señala. Ya no... Acá, creo que por acá lo dice. Ya ahí está en el artículo 168. El tema está en que sí puede cobrarte los intereses legales por esa demora. Está en su derecho el contratista, ¿no? Vamos a... Ay, caramba, ¿dónde están? Ah, aquí están. Quería leer sus comentarios, por eso lo corté. Ah, disculpen, no estaba compartiendo, disculpen.
Ya, ya. Les decía, el artículo 168, ahí se ve en la pantalla, se establece que la conformidad se emite en el plazo de 7 días. Acá lo tenemos en el reglamento, el artículo 168 del reglamento, y que ha sido materia de modificación. Ahora, en caso de la demora, si es que esa ha sido injustificada, es decir, se ha demorado más del plazo y no hay justificación porque se haya realizado pruebas o se haya realizado peritajes para verificar que está el bien conforme, acarrea una responsabilidad. Y si ha causado algún tipo de perjuicio al contratista, el contratista tiene el derecho, en su derecho de pedir que se le el resarcimiento de eso, es decir, el cobro de intereses legales. ¿Qué debe hacer la municipalidad en este caso? ¿Qué debería hacer la municipalidad? El plazo era 7 y lo hizo en 40 días y tuvo que pagar. Debe cobrar al funcionario el monto del interés legal pagado. Debe correr traslado al Ministerio Público. Vamos descartando esto porque no nos habla de un ilícito. Debe sancionar en un procedimiento administrativo, puede ser. No asume ninguna responsabilidad, no creo, ¿no? Al menos viendo el administrativo está, porque justamente es la demora. Una acción mala. La municipalidad debe cobrar al funcionario los intereses legales pagados al contratista. Bueno, acá en realidad, miren, yo me voy por serían las dos alternativas, en realidad. Debería cobrarle el interés, ¿no?, del funcionario, pero esta sería la alternativa idónea, les explico, porque no puedes hacerlo sin un previo procedimiento administrativo. Entonces, si lo sancionas, y sabemos que el procedimiento civil es independiente del procedimiento administrativo. Tienen que hacerle un procedimiento administrativo primero. Independientemente del procedimiento administrativo, va el procedimiento civil. Siempre recuerden, siempre, muy bien Fátima, tiene que ir el procedimiento administrativo, porque estamos en la esfera de la administración pública. Una empresa prestadora de servicio de saneamiento, nos señala, debía aplicar una penalidad de 100.000 por el retraso injustificado en la entrega de medidores. Sin embargo, el responsable aplica una penalidad de 70.000. Algo similar a la pregunta de arriba, ¿no? Es que estos vienen así, muy similares. ¿Cuál sería ahí la alternativa, amigos? ¿Cuál sería ahí la alternativa? Penal la descartamos, ¿no? Porque no nos hace relación a ningún ilícito, no nos hace relación a ningún tipo de acto punible. Ajá, administrativa recuerden que siempre va a haber, ¿no? Pero acá también hay un tema civil, pues, ¿no? Pero siempre la primera, administrativa, recuerden eso. Porque estamos en la administración pública, obviamente. Muy bien. Entonces, esas son las... Ajá, muy bien, Juan Carlos. La A. Siempre administrativa, sí, Fátima, siempre administrativa porque estamos en el ámbito administrativo, estamos en el ámbito de la función pública. Y justamente a propósito de eso, amigos, acá yo les quería comentar, al inicio les decía, tuve un día un poco duro, un poco pesado, he tenido, lamentablemente, como sé que muchos de ustedes, todos hemos perdido a alguien, un familiar, he tenido un día un poco lamentable, he tenido que ir a personarme al entierro de un familiar, les cuento porque ya es algo personal y no me da pena compartirlo. Entonces yo hablé con Gestiona y les pedí terminar antes la sesión, ¿ya? Igual avanzamos hasta acá, el día lunes vamos a retomarlo, las clases son hasta 9:30, vamos a retomar, ¿no? Igual a las 7, con principios, prohibiciones y deberes de la administración pública. Ya, el código de ética, gracias Fátima, gracias Dios nos libre a todos esto, ¿verdad? Es lamentable. Pero bueno, les cuento porque también, ¿no? Yo no quise suspender la sesión, no es mi estilo. Además tengo un compromiso con Gestiona, con ustedes en principio, en primer lugar. Pero vamos a continuar el lunes, gracias a todos en realidad, vamos a continuar el lunes, vamos a tocar los principios de la
el Código de Ética de la Gestión Pública, las prohibiciones y también los deberes. El Código de Ética regula esos tres aspectos. Los principios, deberes y prohibiciones. Ay, no regula derechos, no, porque es un código de ética. Y recuerden esto, ¿eh? Es un código de ética aplicado a todos aquellos que son servidores públicos, que para este código de ética es cualquier persona que presta servicios al Estado. Es decir, ahí están también incluidos los locadores de servicios. Lo vamos a tocar con las preguntas, igual explicando cada una de estas, y después ya con las preguntas para que ustedes puedan desenvolverse, ¿no? También les agradezco mucho su participación. Lo vamos a dejar en el día de hoy. Me avisan acá por chat que van a enviar el link para la segunda sesión a sus correos electrónicos. Igual les van a comunicar. Y también va a estar en el portal de Gestiona a través de Facebook. Se va a publicar el día lunes a partir de la tarde, ¿no? Supongo, como el día de hoy, en el portal de Gestiona. Ya, por mi parte, muchas gracias, muchas bendiciones a todos, cuídense. Vamos a estarnos viendo el día lunes. Un abrazo a todos, vamos con fuerza. Gracias Geraldine, gracias Lionel, Fátima, a todos. Muchas gracias, espero que haya sido de su gusto el día de hoy la clase. Muy bien, no sé si de Gestionan tienen alguna indicación. Damos paso. Muchas gracias, doctor Guillermo Mayo, por la ponencia. Muchas gracias a todos los presentes que están aprovechando esta oportunidad para la certificación del OCE. Recuerden que estas 4 clases de capacitación 13, 15, 16 y 17 de marzo son totalmente gratuitos, de 7 a 9 y media de la noche. Si ustedes requieren certificarse y además obtener todo el material del curso a través de intranet de gestiona.p, así como las lecturas, libros y resúmenes, pueden registrarse en el formulario que lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, gestiona.p. El costo es de 50 soles. El certificado es por 24 horas y tiene el código QR. El pago lo pueden realizar en las cuentas bancarias que señalan en el formulario y después remitir el comprobante al correo institucional informes@gestiona-ac.com o al número de celular 948 13 3101. Si tienen alguna duda o consulta, también pueden comunicarse a ese número. Muchas gracias por su participación a todos. Muchas gracias. Hasta el lunes.